Hemos estado estudiando el resumen de la historia de la iglesia medieval ya por muchos capítulos, nos estamos acercando a los últimos de ellos. Por ese motivo vamos a tomarnos ahora el tiempo para hacer un resumen de todos esos siglos, esos 9 siglos de historia que hemos visto en los capítulos anteriores, y en este que es el número 13, vamos a ocuparnos de hacer un repaso de las principales controversias teológicas, también de los concilios ecuménicos que se sucedieron a lo largo de todos esos siglos, y vamos a resumir una lista de las principales doctrinas antibíblicas que se agregaron al dogma cristiano en esa época. Entonces, el título de nuestro capítulo número 13 es el siguiente: Controversias, concilios y herejías del cristianismo medieval. Empezamos hablando de las controversias teológicas. Como era de esperarse, la Iglesia durante la Edad Media no estuvo ausente de conflictos teológicos. Una de las formas clásicas, tradicionales de resolverlos fueron a través de los concilios, especialmente los concilios ecuménicos. Al final, la Iglesia no solo resolvió algunas de las controversias doctrinales, pero también terminó oficializando varias prácticas antibíblicas. En este capítulo, entonces, vamos a dedicarnos a estudiar un resumen de eso y otros temas posteriores. Vamos a comenzar de las principales controversias teológicas que podemos mencionar durante esos siglos del medievo. Podemos mencionar las siguientes 7. La controversia del filioque, la del monotelismo, el adopcionismo, la predestinación, el asunto de la Eucaristía y también los temas de la perpetua virginidad de María y la controversia iconoclasta. Empecemos con el filioque. La frase filioque significa y del Hijo. Regresando en el tiempo, hemos dicho que la Iglesia oriental afirmaba que el Espíritu Santo procedía del Padre solamente, mientras que la Iglesia latina, la Iglesia occidental, insistía que el Espíritu Santo procedía tanto del Padre como del Hijo. Esto generó tensión en ambas vertientes del cristianismo. Ya para el año 589, el inicio de la Edad Media, en el Concilio Regional de Toledo, la frase filioque, que significaba que el Espíritu Santo procede del Hijo, fue incorporada en el cristianismo latino. A la larga, esta controversia vino a redundar en el gran cisma entre Oriente y Occidente, entre otras causas, como se explicó en el capítulo que tiene ese nombre. Esa fue una de las 7 controversias principales de la época. Número 2, monotelismo. Diga monotelismo. Monotelismo. Monotelismo viene de mono, que es uno, y telos, voluntad. Una voluntad. Esta controversia giraba en torno a cuántas voluntades tuvo Cristo. Si Jesús era hombre y Jesús era Dios, entonces como Dios tenía una voluntad divina y como hombre una voluntad humana independiente, ese era el centro de la controversia. Como si fuera una persona con personalidades múltiples. ¿Me doy a entender? Esa era la controversia. Bueno, la afirmación de que Cristo tuvo una sola voluntad fue la conclusión a la que llegó el cristianismo. Esta postura asumió que la voluntad divina en la persona de Cristo absorbió la voluntad humana. En el concilio de Constantinopla, número 3, en el tercer concilio de Constantinopla, en el año 680, finalmente se afirmó oficialmente que Cristo tuvo 2 voluntades que no se oponen, fusionadas en una sola, en la que la humana se sometió a la divina. ¿Me doy a entender? A esta controversia se le llamó la controversia monotelita o el monotelismo, es decir, la afirmación de que Cristo tuvo una sola voluntad unificada divino-humana. ¿Está claro? Tercera controversia de la época, el adopcionismo. Esta no fue una controversia nueva, ya habíamos hablado de ella en la historia de la Iglesia antigua. Pero en la Edad Media resurge en España una propuesta
que revivía la antigua herejía adopcionista que decía que Jesús había sido un simple ser humano al que se le metió el Espíritu eterno de Dios, el Logos, y adoptó Dios el Padre a Jesús como su hijo durante el periodo en que el Espíritu del Logos entró en él. Se le atribuye al Cuino de York el defender la doctrina y en el sínodo de Frankfurt se condenó esa herejía el año 794. Entonces esa fue la controversia adopcionista que se dio durante la Edad Media. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es el adopcionismo? El hecho de que al Señor Jesús se le consideraba una criatura que durante su estancia en la tierra fue invadida por el Espíritu de Dios. Muy bien. Un simple hombre poseído por el Espíritu Divino. Esa es la herejía. ¿Me doy a entender? Pero sabemos que la doctrina bíblica enseña que desde la concepción el Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Así que Él no fue un humano pecador al que se le metió el Espíritu de Dios, sino que fue un hombre que nunca pecó. Dios, hombre, simultáneamente. ¿Está clara la diferencia? Bueno. Cuarta controversia teológica de la época, la doctrina de la predestinación. Ya desde tiempos de Agustín de Hipona se había hablado al respecto. Agustín, a través de sus estudios de las Sagradas Escrituras, había llegado a la conclusión de que los hombres eran predestinados por la elección soberana de Dios para ser objetos beneficiados de la gracia divina y que eran salvos solamente por gracia por causa de la elección de Dios. Esta controversia generó en los tiempos de la Iglesia antigua desacuerdos a través de la reacción que tuvo Pelagio, de lo cual hablamos en su debido momento. En la historia de la Iglesia antigua dedicamos todo un capítulo para hablar de los teólogos y también otro para hablar de las controversias y de las herejías al fin de la Edad Antigua. Baste decir que esa controversia teológica resurge en la Edad Media debido a que el semipelagianismo fue constituyéndose en el principio dominante en el catolicismo medieval. ¿Qué era el pelagianismo? ¿Alguien recuerda? La idea de que el hombre es bueno y que él, con su voluntad libre y su libre albedrío, él elige si se quiere salvar o no. Y contribuye con medio de sus buenas obras. ¿Me doy a entender? Eso era el pelagianismo. El semipelagianismo era una adaptación de eso que decía, el hombre pues sí peca, es malito, pero pues si le echa ganas, revierte esa maldad y puede salvarse con sus buenas obras y su fe. Una combinación de ambas. Eso era el semipelagianismo y es lo que cree hasta el día de hoy el catolicismo romano. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, en esa disputa hubo un hombre llamado Godescalco, de un pueblo que se llamó Orbais en Francia. Él propuso el año 840 que Dios predestina a todos, ya sea a unos para salvación y a otros para condenación, que Cristo murió solo por los elegidos y que nadie tiene libertad de voluntad para hacer el bien, solo para hacer el mal. Todo lo que acabo de decir no tiene nada de nuevo. Todo eso ya lo había enseñado Agustín de Hipona. Esto va a ser lo que acabo de leer para los que ya tienen un poco más de información acerca de las doctrinas reformadas, es esencialmente lo que enseña el protestantismo calvinista. ¿Me doy a entender? Y cuando lleguemos a la época de la Edad Moderna, la Iglesia moderna, vamos a dedicar un capítulo para hablar precisamente de la controversia arminiana calvinista que se centra en estos puntos, entre otros. Así que uno pareciera que está leyendo asuntos o posteriores o anteriores a este momento, pero esta controversia surgió acercándose al año 1000 de nuestra era. Bueno, este debate teológico acerca de la predestinación recibió el apoyo de ciertos pensadores y la condena de otras, y no se lograron poner de acuerdo, de modo que no fue ni condenada ni apoyada formalmente de la Iglesia, quedó en el limbo teológico, por así decirlo, que va a ser uno de los temas definitorios
en la Edad Moderna, cuando en el Concilio de Trento la Iglesia oficializa que no es por gracia sola, sino por gracia y por obras que el cristiano es justificado según el catolicismo romano, mientras que la bandera protestante dice solo gracia, una de las 5 solas de la fe protestante, solo por gracia. Y el asunto de la elección también. Muy bien, bueno, la número 5, la Eucaristía. Cuando estamos hablando de Eucaristía en el contexto católico romano, estamos hablando de la presencia de Cristo en la hostia. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, un hombre llamado Radberto del año 844 dijo que Cristo está en el pan, literalmente, literalmente. A ese dogma católico se le conoce como la transubstanciación. Transubstanciación. ¿Qué significa eso? Que cuando el sacerdote en el rito de la misa consagra el pan, invoca a Cristo en el cielo y logra que Cristo descienda de forma espiritual y penetre en el pan, y el pan entonces se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Para lo cual el sacerdote lo parte y así se consuma, según el dogma católico, del sacrificio incruento de la misa. La misa, desde la perspectiva católico-romana medieval hasta el día de hoy, no ha cambiado esa creencia. El dogma dice que Cristo, al ser quebrado el pan por el sacerdote en el rito de la misa, Cristo sin derramamiento de sangre, por eso se llama incruento, sacrificio incruento, sacrificio sin sangre, Cristo está muriendo una vez más por los presentes de esa misa que van a comulgar. Lo cual es una blasfemia, una ignominia contra lo que dicen las Sagradas Escrituras, especialmente en el libro de los Hebreos, desde los capítulos 8 hasta el capítulo 10. Cristo murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. También dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, si no me equivoco. Entonces, sabemos a la luz del Nuevo Testamento que Cristo murió una sola vez, pero este dogma, al afirmar que Cristo desciende y se pone en el pan, no solo implica que Cristo ahora puede morir por los presentes de una misa, lo cual es antibíblico, sino que también dice que la hostia se convierte en Dios y debe ser, por lo tanto, objeto de la veneración y adoración de los cristianos. ¿Me doy a entender? De dónde surge la tradición de la adoración a lo que se llama el Santísimo en los países latinos y romanos. ¿Está claro? Bien. A eso se debe. Denle gracias a don Radberto, ¿verdad? Bueno. Ahora vino otro que se llamó Ratramo, por si pensaban que ya sabían todos los nombres raros, pues aquí tienen otro. Ratramo de Corby se opuso y dijo, no, eso no es cierto. Cristo está solo espiritualmente, pero no literalmente en la hostia. A esto de decir que Cristo está solo espiritualmente en la hostia, se le llama la consubstanciación. ¿Me doy a entender? La transubstanciación afirma que el pan es transformado en Cristo. La consubstanciación afirma que Cristo está con el pan, pero no es el pan. ¿Me doy a entender? La consubstanciación es la perspectiva que Lutero elegiría adoptar después en la Reforma Protestante. Y hasta el día de hoy las iglesias luteranas creen en la consubstanciación, pero las iglesias romanistas creen en la transubstanciación. ¿Me doy a entender? Muy bien. Entonces, finalmente, en el año 1059, con Gregorio VII, se oficializa el dogma de la transubstanciación, disputa que fue objeto de debates por Lutero, Calvino y Zwinglio, pero eso es parte del estudio de la Reforma que veremos en el próximo curso, si Dios nos concede esa oportunidad. Controversia número 6, la virginidad perpetua de María. La adoración a María ya era una práctica aceptada por la iglesia desde el año 379. La Edad Media, Ratramno otra vez afirmó que María siguió siendo virgen después del nacimiento de Cristo. Y Radberto agregó que el nacimiento de Cristo fue sobrenatural. O sea, que María no perdió su virginidad por el nacimiento de Cristo. Si alguna vez oíste ese mito de que Cristo nació por un costado de María para que ella no perdiera su virginidad, pues de bíblico no tiene nada,
¿Me entienden? Finalmente, ya entrada la Edad Moderna, en el año 1854, es adoptado el dogma, como dogma oficial de la Iglesia Católica, lo que se llama la Inmaculada Concepción de María. Y apenas hace 70 años, en 1950, fue el Papa Pío XII, el que también establece el dogma de la Asunción de María. Es decir, que María fue llevada al cielo. Nada más se tardó la Iglesia, pues 2000 años en darse cuenta de eso. O sea, como podemos ver, ese es el resultado de abrir la puerta a la tradición irrestricta como fuente de dogmas, ¿verdad? Que ese es el distintivo del catolicismo romano. Pero si nosotros creemos que la Biblia es la autoridad máxima, entonces podemos discernir si estas son o no doctrinas verdaderas. Por última, la última controversia teológica que mencionaremos suscitada en la Edad Media es la de los iconoclastas. Ya habíamos hablado, año 730, ya varios monjes decían que las imágenes eran un obstáculo para que los musulmanes se convirtieran a Cristo. Hablamos en su momento cuando estábamos discutiendo el tema de las cruzadas. Querían ganar judíos, querían ganar musulmanes para Cristo, pero el problema de las imágenes en la iglesia era un impedimento innecesario. Entonces, en el año 787, el Concilio II de Nicea finalmente dobló las manitas y dijo, no, las imágenes sí se deben venerar en la iglesia, y fue el principio de esta herejía. Bueno, ahí tenemos ya en resumen las 7 principales controversias teológicas. Ahora, ¿por qué es importante hablar de los concilios? Miren, regresemos otra vez a explicar. Desde el siglo IV, la iglesia descubrió que una forma de combatir las herejías que se estaban infiltrando era trayendo a las mentes más importantes de todo el cristianismo a una reunión para debatir teológicamente, ponerse de acuerdo y dar un fallo final acerca de la controversia a través de dogmas. A ese estilo de resolver las controversias se le conoció como concilios ecuménicos. ¿Está claro? ¿Qué significa ecuménico? De todo el mundo o de toda la cristiandad. Y concilio pues es una especie de parlamento representativo. ¿Me doy a entender? Bueno, en esos los teólogos y los líderes cristianos de todas partes se reunían para debatir las ideas, las doctrinas, llegar a conclusiones y también condenar las herejías. Un resultado de los pronunciamientos conciliares eran los credos. ¿Se acuerdan de los credos? Hablamos en su tiempo. Eran resúmenes teológicos en pocas palabras para tratar de memorizarlos y enseñárselos oralmente a los cristianos que no leían, que no tenían escrituras al alcance. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a ver un resumen de los principales concilios ecuménicos durante la Edad Media en los próximos minutos. Entonces, desde el principio del papado, muchos cristianos creían que el poder máximo de la iglesia no debería de estar en las manos de un solo hombre. Aunque el papado se impuso en la Edad Media, no todos estuvieron de acuerdo. ¿Está claro? De hecho, históricamente vimos que el obispo de Ravenna por siglos no se sujetó al obispo de Roma, que fue, según el catolicismo, una anomalía. También la iglesia en Inglaterra, mencionamos en una clase anterior, se resistió a la hegemonía del Papa romano. Muchos eran los que sabían que la iglesia podría ser mejor gobernada por un cuerpo de líderes cristianos representativo de toda la cristiandad. A esa idea se le llama movimiento conciliar. Diga, movimiento conciliar. Movimiento conciliar. ¿Qué es el movimiento conciliar en sus propias palabras? ¿Qué entendieron? Era un grupo de líderes representando toda la cristiandad. Ok, entonces el movimiento conciliar fue ese ideal de que la iglesia debía ser gobernada por el concilio de sus líderes y no por el papa. ¿Me doy a entender? Es decir, en lugar de que la iglesia sea gobernada por una monarquía absoluta, por el rey espiritual de todos los cristianos, que es el papa,
que sea gobernada por una monarquía parlamentaria, es decir, el Papa tiene una opinión importante, pero el Parlamento, es decir, los obispos representantes de todo el cristianismo, deben ser escuchados y tomados en cuenta porque ellos son la voz del pueblo. ¿Me doy a entender? Entonces, el movimiento conciliar. ¿Qué es el movimiento conciliar en sus palabras? Que no nomás el Papa tuviera la última palabra, pero sus líderes de la iglesia local. Muy bien, exactamente. Ahora, ¿esto le gustó o no le gustó al Papa? ¿Qué piensan ustedes? No. Dijo, no me muevan aquí el gallinero, no, ¿verdad? Tan felices que estábamos todos. Obviamente el movimiento conciliar nunca fue del agrado de los papas impíos, ¿verdad? Entonces, pero ese movimiento se vio como la última esperanza de renovación de la iglesia, especialmente durante el periodo del gran cisma papal. Por eso surgió el concilio de Pisa. ¿Se acuerdan que hablamos en su debido momento? No se pusieron de acuerdo el Papa en Aviñón, el Papa en Roma, se excomulgaron el uno al otro, pusieron nuevos papas y el problema se agrandó. Ellos dijeron, ya sabemos cuál es la solución, lo hemos sabido, hagamos un concilio y el concilio va a ser superior al Papa. Y así en el concilio de Pisa se nombra a Alejandro V como Papa y resulta que los otros dos no sueltan el poder y ahora terminaron con 3 papas. Falló el movimiento conciliar, el ideal conciliar falló. Pero después de que las cosas suceden, cuando viene ya la reunificación del papado y Martín es puesto como papa, él accedió a que iba a haber concilio cada cierto número de años y que el concilio iba a tener hegemonía sobre el papa. Lo que pasa es que cuando viene eso, a la hora de la práctica, los papas disolvieron los concilios. No cumplieron su promesa. ¿Me doy a entender? De ahí la importancia. Los evidentes problemas del papado durante la Edad Media avivaron el fuego de esa idea en el seno de la iglesia después de la época del gran cisma papal. La evidencia de eso fue que en 1409 hasta 1449 se celebraron varios concilios regionales. ¿Cuál era la intención? No era suprimir el papado, era democratizarlo para prevenir sus abusos, para que no se repitieran los errores del pasado, especialmente los abusos papales. Entonces, durante la Edad Media celebraron 12 concilios ecuménicos que ayudaron a resolver ciertas controversias teológicas, pero también que oficializaron muchas herejías. Entonces, vamos a ver un resumen de los mismos. Al final, el movimiento conciliar, ya dijimos, fracasó. El poder de los papas sigue siendo hasta el día de hoy el centro de poder en el catolicismo romano. Bueno, aquí están los concilios ecuménicos de la Edad Media. Número 1, el tercer concilio de Constantinopla del año 680 al 681. Vamos a darle la oportunidad a uno de ustedes que lea. Pues ahí nada más tienen el resumen. ¿Qué condenó? El monotelismo, que lo acabamos de explicar, ¿verdad? Dijimos esa idea de que Cristo tenía una sola voluntad. Segundo concilio de Nicea del 787 oficializó la veneración de imágenes, ya lo mencionamos también. El cuarto concilio de Constantinopla depuso y condenó a Focio. ¿Y ese quién era? Bueno, en esos tiempos todavía estaba el imperio bizantino en marcha. Entonces este hombre Focio, él era el patriarca de Constantinopla en su momento. Él llegó al patriarcado a través de intrigas. A través de intrigas políticas se hizo del poder de la iglesia y el Papa sintió su deber denunciar esa marufia, esa simonía. Focio había dicho que era herejía ayunar el domingo, que era herejía iniciar la cuaresma hasta el miércoles de ceniza, en vez de 3 días antes como en el oriente. Él no permitía que los sacerdotes se casaran ni administraran la confirmación. Y también era de los partidarios del asunto del filioque que ya hablamos. Bueno, 10 años más tarde se convocó el concilio de Constantinopla por Focio y anuló lo que se había declarado en el concilio anterior. Esto sirve entre paréntesis para dejar una aclaración. Este es otro ejemplo por qué Lutero dijo que ni papas ni concilios iban a ser autoridad sobre el cristiano. ¿Por qué?
Porque hay ejemplos como estos. Tenemos un concilio que condena a Focio y luego el próximo concilio lo restituye. Entonces, ¿cómo los papas y los concilios van a ser la autoridad máxima en la conciencia del cristiano si entre los mismos papas se excomulgan unos a otros, se contradicen unos a otros y los concilios se contradicen unos a otros? Esto es lo que mis queridos amigos católicos necesitan entender. ¿Por qué no creemos que la postura católico-romana le hace honor a la verdad? Porque según la postura del dogma católico, la Iglesia cuenta con el magisterio de la Iglesia para dictaminar la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. El problema es que, según el dogma católico en el Catecismo Romano, entonces, en el Catecismo de la Iglesia Católica Romana se nos dice que el magisterio se forma por el Papa y los obispos de la Iglesia. Y tenemos entonces que cuando los obispos y el Papa se reúnen de manera oficial en concilios ecuménicos para dar fallos teológicos acerca de esta o aquella doctrina, a lo largo de la historia encontramos concilios oficiales contradiciéndose los unos a los otros. Y supuestamente uno de los dogmas católicos romanos es la infalibilidad papal, en donde el Papa, cuando habla en materia de doctrina, es infalible. Pero la historia nos demuestra múltiples ocasiones donde los papas se contradijeron los unos a los otros, e incluso hubo una época en donde hubo hasta 3 papas simultáneamente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aceptar que el magisterio de la Iglesia es infalible en la interpretación bíblica, especialmente el Papa, cuando la historia nos ha demostrado concilios ecuménicos contradiciéndose los unos a los otros? ¿Me doy a entender? Un ejemplo más. Primer concilio de Letrán, año 1123. Estableció que la investidura clerical es derecho solamente de la Iglesia y que la investidura feudal del poder civil también. Es decir, en palabras sencillas, ¿quién decide quién va a ser el pastor de una iglesia? ¿Quién? Y entonces ellos dicen, la Iglesia decide. El Papa es el que va a decidir quién es obispo o no. El pueblo no necesitamos preguntarle ni tomarlo en cuenta. ¿Me doy a entender? Entonces, no solamente se conformaron en ese concilio para decir que solo el Papa puede nombrar obispos, sino dijeron también que solo el Papa puede consentir en los títulos nobiliarios. Así que para ser duque, conde o rey, no puede serlo sin la bendición del Papa también. Obviamente esto no les gustó a los reyes de Europa en su tiempo. ¿Me doy a entender? En este concilio se prohibió que los sacerdotes y los monjes pudieran casarse. Como no los dejaban casarse, pues tenían concubinas. Tampoco tienen permiso para eso, ¿verdad? Cuando sabemos que la Biblia claramente dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Pero debe ser marido de una sola mujer. Así que la Biblia no condena el matrimonio de los oficiales de la iglesia, sino que lo recomienda. Todo lo contrario. Bueno, este concilio anuló y también este concilio, el concilio de Letrán, el primer concilio de Letrán, que acuérdense, Letrán es el nombre del palacio papal en la ciudad de Roma. Entonces, concedió perdón de pecados y protección a los bienes de los que fueran a las cruzadas. O sea, imagínense, un concilio ecuménico que declara cosas que se van a aceptar como verdad absoluta e incuestionable. Dice, los que vayan a cometer asesinatos en las guerras de las cruzadas, no se preocupen, sus pecados están perdonados. Todo lo que se roben, lo que arrebaten, aunque usen la violencia, aunque hagan de injusticia, pero si es en las cruzadas, perdón automático. Esta fue declaración oficial de un concilio ecuménico. ¿Vamos a creer que esto es una doctrina infalible? Por favor. Segundo concilio de Letrán, 1139, decretó la persecución de sacerdotes y monjes casados. Imagínense. Ahora no vemos pero la epidemia de inmoralidades entre los clérigos católicos modernos. ¿Por qué? Pues porque se les prohíbe hacer familia, como Dios mandó al principio era recomendable para los líderes en la iglesia. Los persiguieron, los excomulgaron a los laicos que no pagaran los diezmos en la iglesia. ¿Cómo ven?
Bueno, algunos pastores de hoy parece que quieren seguir ese ejemplo. Condenó, este fue el concilio que condenó a Arnaldo de Brescia. ¿Se acuerdan de Arnaldo? Pues ahí está. Era más bíblico Arnaldo que el concilio, ¿verdad? Bueno, cuarto concilio de Letrán, 1215. Condenó a los albigenses y o cátaros. ¿Se acuerdan? En su momento vimos en las cruzadas cómo un grupo de franceses combinaron doctrinas cristianas con herejías orientales del maniqueísmo y se ganaron la persecución. También fue el cuarto concilio de Letrán, donde las ideas de Joaquín de Fiore, el abad, fueron condenadas porque tenía así herejías en respecto a la doctrina de la Trinidad. Este concilio impuso a todos la obligación de confesarse cuando menos una vez al año auricularmente con el sacerdote. A ver, ¿ustedes se confesaron ya? Ahora que me acuerdo. No se crea. Bueno, este fue el concilio también que aceptó la doctrina de la transubstanciación como dogma de fe. Séptimo, el concilio de León, el primer concilio de León, 1245, excomulgó a Federico II. ¿Por qué? Pues porque no se cuadró ante el Papa, ¿verdad? Y al rey Sancho II de Portugal. Organizó la séptima cruzada contra los sarracenos y también contra los mongoles. Obligó a los cistercenses, que era una orden monástica importante dentro de la Iglesia Católica, a que pagaran el diezmo, porque ellos no le pagaban el diezmo a la iglesia. ¿Para qué usaban el dinero? Ay, esos cistercenses. Pues para ayudar a los pobres. No. Para acá, para el palacio papal. ¿No ves que ocupamos financiar algunas fiestecitas? Bueno. Y en este concilio, el primer concilio de León, es donde se estableció que los cardenales debían de vestir de color rojo. El típico atuendo que hasta el día de hoy ustedes han visto ahí en las fotos y en la televisión. Segundo concilio de León, 1274, organizó otra cruzada. Querían recuperar Palestina una vez más de los turcos y es el concilio que estableció que son los cardenales los únicos que van a elegir a los próximos papas entre ellos. Es decir, los cardenales, cuando se muere un papa, van a buscarse entre ellos, van a votar hasta que uno gane y ese cardenal va a ser el próximo papa. A eso se le llama cónclave. Antes de eso, ¿cómo era? Ya explicamos en una clase anterior. Antes de eso, los papas se escogieron de múltiples maneras. A veces fueron impuestos por ciertos reyes del Sacro Imperio Romano, otras veces fueron puestos por los obispos en votación y otras veces el mismo pueblo dijo queremos a este papa, y también hubo familias poderosas enamoradas del poder en Italia que decían tú mi rey vas a ser el próximo papa y a ver quién se te atraviesa. Entonces quisieron regularizar esas anomalías y se estableció el cónclave cardenalicio como el instrumento para elegir a los papas que hasta el día de hoy se practiquen el catolicismo romano. ¿Está claro? Concilio de Viena, 1311 a 1313, y es Viena, no se confundan, no es Viena, ¿ok? Bueno, en este se discutió los crímenes de los cruzados templarios. ¿Se acuerdan aquel horrendo episodio de la historia donde vimos que el rey, el Hermoso, el de Francia, ¿se acuerdan de él? Y el Papa Clemente, el títere del rey, para no pagarle la deuda a los templarios, ¿qué hizo? Los acusaron falsamente y luego en el concilio de Viena los condenaron y los mandaron perseguir. Se organizó otra cruzada en ese concilio y se autorizó la enseñanza del griego, hebreo y árabe en las universidades. Bueno, aquí ya se ve el espíritu renacentista que hablamos también en un capítulo anterior. Un redescubrimiento por las fuentes antiguas. Concilio de Constanza, 1414 al 18, ya lo mencionamos, el que mandó condenar a Wycliffe y a Huss y decretó. Este concilio es muy importante, porque en este concilio se estableció que la Iglesia Católica debía celebrar concilios cada 10 años, un concilio ecuménico, para que no el Papa decidiera todo. ¿Me doy a entender? Esta fue una decisión conciliar. ¿Pero qué creen que pasó? Pues el Papa la ignoró y hizo lo que quiso. Concilio de Basilea, Ferrar y Florencia. ¿Y por qué 3 ciudades? Precisamente por eso, porque cuando el Papa vio, observen las fechas, miren, Concilio de Constanza termina en 1418
Se supone que en 10 años, para el 28, se debió haber celebrado un concilio, ¿verdad? Pero no. ¿Por qué no? Porque el Papa no quería y no quería. Pero por la presión al final consentió. Así que el 1431 inicia el concilio en Basilea porque querían, las doctrinas de Juan Hus no se lograron exterminar, entonces ellos querían hacer algo para detener el avance de esa creencia en Bohemia, porque eso generó incluso guerras, insurrecciones, revoluciones en Bohemia en contra de la imposición del catolicismo por la fuerza. Entonces, este concilio quiso reafirmar la autoridad de los concilios por encima de los papas. Pero pues obviamente el papa no estuvo de acuerdo. Así que movió el concilio a Ferrar. Así se la llevó hasta que fue debilitando la asistencia de los participantes al concilio para lograr que no se impusiera lo que no le convenía. Otras cosas de este concilio fue que se restableció la comunión con la Iglesia Ortodoxa Oriental y con la Iglesia Copta. También se oficializaron los 7 sacramentos que ustedes que fueron católicos han de recordar. Si no se los recuerdan, ahí se los listé, que son el bautismo, la comunión, la confirmación, la penitencia, la extrema unción, la orden sacerdotal y el matrimonio. Algunos me están viendo con cara de que aquí no están, pastor, ¿dónde? Pues no se los puse, ya me acordé. Se los borré, pero aquí los tengo en estas notas. Si alguna vez alguien quiere las notas completas, me las pide por correo electrónico y también se las puedo facilitar. Si no, vean este video, ahí está. Luego, Quinto Concilio de Letrán, ya nos estamos acercando a la Reforma Protestante, ya estamos en los linderos de la Iglesia moderna. Y este es el último de los concilios que vamos a mencionar en esta lista. Este concilio ordenó, condenó el movimiento conciliar. ¿Se acuerdan qué era el movimiento conciliar? ¿Qué era el movimiento conciliar? A ver, ya hablamos de eso. Yo les dije, acuérdense. ¿Qué era? A ver, Luis. Que los que iban a gobernar eran un grupo de líderes. Muy bien. Todos los obispos representando a toda la cristiandad, ¿verdad? Y los teólogos, no solo el Papa. Se había adoptado eso anteriormente en el concilio, dijimos, en el concilio de Constanza. Pero ya para cuando llegamos al concilio de Letrán, se anula. Es lo que les digo. Otro ejemplo de concilios ecuménicos oficiales contradiciéndose los unos a los otros. Entonces, el ideal de limitar el poder ilimitado, valga la redundancia, del papado, queda solo en el recuerdo. Aquí también en este concilio es donde se condenan las ideas del filósofo Pietro Pomponazzi, que afirmaba que no hay certeza de que el alma sea eterna. Te mueres y se acabó todo. También derogó la pragmática sanción de Bourges, en la que el rey Carlos VII de Francia se había autodeclarado guardián de los derechos de la Iglesia de Francia. Claro, los reyes no estaban contentos de estar mande y mande limosnas y ofrendas, impuestos al catolicismo romano, y muchas veces dijeron, nos independizamos, y todo para acá. Venga, chepa acá. Todos esos ingresos son de nosotros, aquí que se queden. Claro, la Iglesia no iba a estar de acuerdo. Este quinto concilio organizó una nueva cruzada. Ya se había acabado las cruzadas. Quisieron empezar otra, pero no pudieron lograrla. ¿Saben por qué? Porque el año que acaba este concilio, ¿qué año fue? 1517, que resulta ser el año que revienta la Reforma Protestante en Alemania. Entonces, ¿cómo iban a ganar ellos una cruzada enviando cristianos de Europa a Medio Oriente a conquistar la de los musulmanes cuando adentro de Europa ya se dividen los cristianos? ¿Me doy a entender? Además, a ver, voy a ponerlos a prueba. ¿Qué sucedió en 1492, el 12 de octubre? El descubrimiento de América. Ahora se ocupaban miles de frailes y monjes para evangelizar América. Y la fuerza de la potencia militar del momento era España. ¿Y a dónde estaba entonces España? ¿Qué hacía España y los demás príncipes europeos? Tenían que seguir vigilando la intención de la penetración musulmana desde el norte de África hacia España, así que tenían que tener ejércitos en el sur de España deteniendo la presión musulmana.
Se expulsó en esa misma temporada a los judíos de España, antisemitas. Entonces tenía que vigilar la persecución de los judíos. Y luego los turcos que habían penetrado desde la península de los Balcanes, ya Europa estaban. Entonces había guerras por conquistar América, frailes y soldados enviados a América, soldados al sur de España, soldados a la península de los Balcanes. Y ahora estalla la Reforma Protestante, ya no hubo capacidad para movilizar más fuerzas a una cruzada y luego a los protestantes. Todo eso coincidió para el origen de la Reforma. Por eso no pudieron aplastar a Martín Lutero y su movimiento, como sucedió con Juan Hus y John Wycliffe, que vimos en el capítulo anterior, Arnaldo de Brescia y otros. ¿Está claro? Bueno. Pues ese concilio es el último de la Edad Media para nosotros. Los concilios posteriores serán objeto de estudio y en realidad no le vamos a prestar atención más a los concilios, salvo al concilio de Trento, porque fue una respuesta directa al protestantismo, pero eso va a ser tema de la iglesia moderna, por eso no lo van a encontrar en estas notas, porque ya estamos hablando de otra época. ¿Está claro? Ahora hagamos, a modo de conclusión de este capítulo, un resumen de las herejías que se agregaron al cristianismo en esta época. Y estamos hablando de 15, cuando menos, por si no fueran pocas, ¿verdad? Número 1. Bueno, resumen de doctrinas antibíblicas agregadas al cristianismo medieval. Durante la Edad Media, al menos 15 doctrinas no bíblicas fueron agregadas. Ya mencionamos algunas de ellas en las controversias doctrinales y en los concilios ecuménicos. Aquí solamente va a ser un repaso. Bueno, número 1. Ya habíamos hablado en aquel capítulo de esta serie que llamamos El papado de los siglos 7 y 8. Allí yo les expliqué quién fue Gregorio Magno, Gregorio el Grande, y a él se le agradece, entre comillas, ¿verdad?, la infiltración de la doctrina del purgatorio. ¿Qué es la doctrina del purgatorio? Para los que no lo tienen claro. Esa idea de que el cristiano, después de la muerte, a fin de poder entrar a la gloria debidamente purificado, como dicta la tradición cristiana, tiene que purgar sus pecados en un lugar de tormento que no es el infierno. Entonces, si tú te mueres, pues no te vas al infierno, pero tampoco te vas al cielo. Te vas a una especie de sala de espera donde tienes que quedarte unos cuantos miles de años en el fuego lento para purificar tus pecados y entonces eventualmente podrás salir y entrar a la gloria eterna. ¿Qué les parece? Qué motivación tan bonita, ¿no? Claro que ¿quién quiere que su ser querido esté sufriendo ningún tormento, verdad? Ni una astilla queremos que nos duela, mucho menos sufrir algún tipo de calor o de tormento en el purgatorio. Entonces, si no queremos que sufra tanto un ser querido difunto, ¿qué podemos hacer? Podemos pagarle misas. Y a través de los rezos y de las misas, el alma del difunto, pues, va a adelantar. Le pagas una misa y eso podría ahorrarle unos 5 añitos de tormento. Era tu pirruñis, tu hijo favorito. ¿No le quieres ofrecer una? Claro que sí, ¿no? ¿Quién quiere que sufra a alguien que tú amas? Ahora que si de veras quieres rayarte, como dicen los mexicanos, quieres volarte la barda, quieres anotar un jonrón, entonces, pues vende tus propiedades y con todo ese dinero compra una indulgencia plenaria para tu ser querido. En el momento que con toda tu fortuna compres una indulgencia plenaria para tu ser querido, automáticamente lo sacas del purgatorio y lo mandas al cielo. ¿No lo valdría? Bueno, esas son las cosas que sucedieron en ese tiempo. Ustedes me oyen decir, o tal vez dicen, se está burlando. Es que es imposible no sorprenderse, porque eso se practicó por siglos. ¿Me doy a entender? Bueno, ya estoy viendo aquí algunos dicen, yo no voy a pagar nada, ¿eh? No se preocupen, no existe el purgatorio. ¿Ok? No existe el purgatorio. En la Biblia no se menciona, en sus más de 31,000 versículos, ni uno solo se menciona. Aunque la Iglesia Católica se ha esforzado, especialmente del Concilio de Trento para acá,
en justificar con ciertos pasajes bíblicos como 1 Corintios 3 y Lucas 16, que ahí está, ve, el purgatorio. Realmente, si estudiamos el pasaje en su contexto, no está hablando de eso. Un ejemplo más de cómo los obispos y los concilios tratan de torcer las escrituras para justificar sus creencias antibíblicas. ¿Me doy a entender? Bueno, pues la doctrina del purgatorio no es bíblica. ¿Por qué no es bíblica? Rápidamente. Porque no pocos son los pasajes por cuestión de tiempo, solo leo uno. Hebreos 9:27 para ustedes. Dice la escritura, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nada de que va a haber segundas oportunidades después de la muerte para definir el destino eterno de un difunto. ¿Me doy a entender? No, no hay. Tú puedes saber en esta vida antes de morir si vas a ser salvo o no. Es clara la escritura, 1 de Juan capítulo 5, leo rápidamente para ustedes en la carta del apóstol Juan, la primera, en el versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Tiempo presente, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Una persona no tiene que vivir en ninguna zozobra, esperando ir a purificar pecados al purgatorio después de la muerte. Si cree en nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, recibe la vida eterna y al morir podrá tener paz con Dios. Bueno, siguiente dogma, falso y agregado al cristianismo en la Edad Media, la veneración de imágenes, de íconos y de estatuas. Ya vimos en el Segundo Concilio de Nicea, ¿verdad? Todos conocemos muy bien los 10 mandamientos como se presentan en la Sagrada Escritura y no en el Catecismo Romano. En la Sagrada Escritura es clara la afirmación del Señor cuando dice en Éxodo 20, versículo 4, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Dije Éxodo 20, 4 y 5. ¿Está claro? Incluso no se permite en la Escritura, no se permite postrarse en veneración ni en adoración, ni siquiera a los vivos, mucho menos a los muertos. ¿No voy a entender? Tenemos ejemplos como el de Hechos capítulo 10, rápidamente los llevo para allá. El libro de los Hechos en la Sagrada Escritura, dice la Escritura, ahí cuando el apóstol Pedro llega ante el romano Cornelio, y dice la Escritura en Hechos 10, 25 y 26. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. ¿Cómo es posible que hoy en día le demos veneración a San Pedro y se arrodillen las personas y le recen, cuando en vida Pedro lo prohibió? ¿Me doy a entender? En vida lo prohibió. Entonces, esto es solo uno entre tantos ejemplos bíblicos donde vemos que esta doctrina es antibíblica. Número 3, bautismo de campanas. Por si no sabían, pues también hubo bautismo de campanas. ¿Qué era eso? Pues las campanas que se usaban en los campanarios de las iglesias para llamar a los fieles a la oración, a la misa, pues las bendecían con agua bendita, las bautizaban para que el llamado fuera santo. ¿Saben por qué? Porque ellos creían, y eso fue en el año 965, ellos creían que con campanas benditas, al tocar las campanas con las ondas santificadas, los demonios huirían. Huye, ¿verdad? Así el pueblo era limpiado de demonios y si había una tormenta, una inundación, ya Dios bendecía al pueblo por tener campanas benditas. ¿Cómo ven? Bueno, cómprese su campana bendita. Ahí póngala en su casita. 4, canonización de cristianos difuntos. El año 995 de la era cristiana, el Papa Juan XV dijo que el primer canonizado de la historia. Para que vean que esa idea no fue de toda la historia. Empezó casi en el año 1000. ¿Me doy a entender? Y si no me equivoco, creo que fue Ulfilas el primer
santo canonizado oficialmente por la iglesia. Aquel misionero que mencionamos en la historia antigua, Ulfilas. Entonces se canonizó y empezó a oficializar la canonización. ¿Qué es la canonización de los difuntos? Es esa creencia católica que dice que si un cristiano fiel después de la muerte, a través de las oraciones y de la veneración de los cristianos, concede milagros a los cristianos que interceden, que le piden su intercesión, entonces ese cristiano difunto puede entrar en un proceso canonizante o canonizador, en donde primero lo ponen en observación, se designa una comisión para estar observando, para verificar si se puede comprobar verificadamente que un milagro se le acredita a tal difunto cristiano. Entonces lo ponen en una especie de proceso de canonización, empezando declarándolo beato. ¿Me voy a entender qué es un beato? Significa bondadoso, bueno. Este cristiano es bueno. Mira, oye las oraciones y concede favores. Pero una vez que se ratifica un milagro, entonces pasa de ser beato a ser santo. Y entonces finalmente ya es un oficial santo de la iglesia. Y ahí en el santoral católico romano, en tu calendario, ¿te acuerdas en los calendarios? Muchos de ustedes cuando eran niños ponían el calendario, arrancaban la hojita y abajo te decía el santo del día, o los santos, porque son varios por cada día. Le asignaban su día festivo a cada santo y ahí se podía ir agregando el nombre a la lista. Pórtense bien para que cuando ustedes mueran hagan milagros desde el más allá, quizás entren a la lista, a esa lista de honor del catolicismo tradicional. Sabemos que eso no es así. La Biblia es muy clara. Dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ya vimos en el ejemplo anterior, Pedro no aceptó que se postraran ante él, mucho menos que oren a él, ¿verdad? El apóstol Juan en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, versículo 10, se quiso postrar ante un ángel de los que le dieron las revelaciones gloriosas del libro de Apocalipsis y el ángel lo sancionó diciéndole, adora a Dios, no lo hagas, adora a Dios. ¿Me doy a entender? Pero bueno, aquí se canoniza a los cristianos difuntos para que intercedan por los cristianos vivos. Cuando dice la Escritura, y los llevo rápidamente, solamente un ejemplo más, Primera de Timoteo 2, algunos de ustedes ya lo conocen o deberían de memoria. Primera de Timoteo 2, 5. A ver, ¿quién lo encuentra primero? Que lo lea. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gracias. Un solo mediador entre Dios y los hombres, según la Biblia, según el catolicismo romano, wow, cientos de mediadores. ¿Me doy a entender? Otro ejemplo de una doctrina tradicional, sí, bíblica, no. Número 5. Solo se come pescado en Cuaresma y en Viernes Santo. Desde el año 998 no puedes comer carne, no puedes comer ciertos alimentos durante la Cuaresma. Y mucho menos los días santos, especialmente el Viernes Santo. Cuando conocemos muy bien que la Escritura dice en segunda de Timoteo, es primera de Timoteo 4, versículo 1 al 3. Leo la Escritura. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, abandonarán la fe auténtica, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse, wow, y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. Bueno, pues como podemos ver en la Biblia, con agradecer por los alimentos son santificados y pueden ser participados. Así que no hay más restricciones dietéticas como en el Antiguo Testamento. Otro error doctrinal del cristianismo medieval. 6. Celibato forzoso de los clérigos. Acabamos de leerlo. En el 1079 Gregorio VII dice, prohibido casarse, sacerdotes. Cuando ya dijimos en su debido momento, y aquí que acabo de leer, dice que mediante la hipocresía de mentirosos prohibirían casarse. Y además en un capítulo atrás, 1 Timoteo 3:1, un obispo debe ser
irreprochable marido de una sola mujer. O sea, más claro ni el agua. Si hubieran observado el consejo bíblico, no estarían ahora en tantos escándalos de inmoralidades, ¿verdad? Probablemente. Siguiente error, venta de indulgencias en el año 1190. Ya dijimos, ¿qué son las indulgencias? ¿Qué son? Las acciones que los vivos hacen por los muertos para hacerlos salir del purgatorio. Perdones, ¿verdad? Son comprar bendiciones a favor de los cristianos, comprar perdón con dinero. ¿Se acuerdan? Pedro diciéndole a Simón, ya dijimos, en Hechos capítulo 8, lo llevo rápidamente allá. Hechos 8. Ahí está Pedro y Juan en Samaria, llegan a orar por los cristianos. Y este hombre llamado Simón el Mago, ¿se acuerdan? Simón el Mago dice, versículo 8:18, Hechos 8:18, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Aquí hay un hombre queriendo comprar cierta bendición espiritual a cambio de dinero. ¿Y qué le dice? Versículo 19, diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu dinero, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Más claro ni el agua. No puedes obtener favores espirituales a cambio de dinero. Así que la venta de indulgencias, falacia. Número 8, la institución del Santo Rosario. ¿Qué es esto? Repetir esos rezos definidos especialmente para sacar almas del purgatorio. Para eso se practicó al principio. ¿Me voy a entender? Cuando el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, ¿ustedes cuántos de aquí rezaron el rosario? Ay, ¿se memorizaron la letanía? ¿Sí? No las digas por ahora, por favor. Les recuerdo las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 6. Dice en el versículo 5, cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Y luego dice en el versículo 7, y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Wow. No, la Biblia no nos ordena repetir los rezos, lo condena, lo prohíbe. Lo que Dios nos manda es orar, no rezar. ¿Y qué es orar? Hablar nosotros con Dios directamente. Otro error que se infiltró al cristianismo. El dogma de la transubstanciación, la confesión auricular, la misa como sacrificio incruento de Cristo, el año 1215. Inocencio III y el Concilio Laterano número 4 instituyeron estos dogmas. Ya hablamos un poco acerca de el error de pensar que la misa es el sacrificio incruento, es una blasfemia en realidad contra el testimonio bíblico, y decir que la confesión auricular tiene base bíblica porque se usa en el catolicismo un pasaje de Pedro, el Señor Jesús hablando con Pedro en Mateo 16, que dice, al que le remitiere sus pecados le serán remitidos, y al que se los retuviere le serán retenidos. Entonces usan eso como justificación para decir que Cristo está hablando de que los cristianos le confiesan a un sacerdote sus pecados y él decide si se los perdona, si le impone una penitencia o si de plano lo excomulga por cometer pecado mortal. Nada de eso es bíblico. ¿Me doy a entender? Bueno, también dijimos, no creemos que Cristo se convierte en pan, porque Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Pero Cristo también dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces Cristo, ¿por qué digo eso? Porque en el catolicismo se usa ese pasaje bíblico de Juan capítulo 6 para justificar que que la transubstanciación tiene base bíblica. Pero Cristo no estaba hablando de eso, ¿me doy a entender? Cuando Cristo dijo, yo soy el pan de vida, no estaba pensando en la hostia. Estaba hablando de otra cosa, en el contexto estaba hablando del maná. Estaba dando una aplicación teológica al asunto del maná, porque en el contexto le dijeron, Moisés, nuestros padres comieron el maná.
que Moisés le dio. Y Cristo dijo, yo soy el pan de vida. No estaba pensando en la hostia. Entonces, también el Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección en la vida. Yo soy, dice, el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Obviamente, Cristo no se estaba convirtiendo en una oveja, en una puerta. No se estaba convirtiendo en una lámpara. O sea, obviamente, sabemos principios de interpretación bíblica, lenguaje figurado, metáforas, símiles. ¿Me doy a entender? Bueno, siguiente dogma falso que se incluyó en el cristianismo medieval, la adoración del Santísimo, ya dijimos, pues de eso es suficiente. 11, el poder sacerdotal para absolver pecados. No es el Papa el que absuelve pecados, ni son los sacerdotes. Cristo le dijo a Saulo en su conversión en Hechos capítulo 26, versículo 18, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces es por la fe en Cristo, a la luz del Nuevo Testamento, que se recibe el perdón de los pecados y no es por el fallo de otro pecador, ¿verdad? Bueno, el año 1311 se acepta el bautismo por aspersión en el Concilio de Ravenna. Creemos que la forma bíblica de celebrar el bautismo es por inmersión. ¿Por qué? Porque si hubiera sido por aspersión, ¿qué necesidad tuvo nuestro Señor Jesucristo de caminar cientos de millas hasta el río Jordán? ¿Para qué iría al río Jordán a ser bautizado si el bautismo por aspersión hubiera sido adecuado? Obviamente, si fue hasta el río, ¿para qué fue? Pues para ser sumergido. ¿Se imaginan viajar hasta el río para que le pusieran un poco de agua en la cabeza? Obviamente no. Además, dice la Escritura claramente en el pasaje bíblico que cuando subió del agua, ¿qué significa eso? Pues que primero bajó al agua. ¿Me doy a entender? Y en otros pasajes leemos de manera similar. Por eso no practicamos los cristianos bíblicos el bautismo por aspersión, como hacen no solo los católicos, sino algunas denominaciones protestantes, sino por inmersión. 13, herejía número 13, infiltrada en el dogma cristiano, los laicos de la comunión. ¿Cuántos de ustedes fueron católicos y asistieron a misa? ¿Quién tomaba de la copa? Solo el sacerdote, ¿verdad? Ustedes no, porque eso fue establecido el año 1414 en el Concilio de Constanza. ¿Por qué? No sé, pregúntenles a ellos, ¿verdad? 14, dogma del purgatorio ya es hecho oficial. Antes era tradición, ahora es dogma. ¿Me doy a entender? En el año 1439 y finalmente el mismo año los 7 sacramentos. Bueno, sabemos que un sacramento, explico, un sacramento es un rito o que tiene la intervención de ciertas prácticas y objetos que confiere gracia al participante. ¿Me doy a entender? Desde la perspectiva sacramental, los objetos y las acciones confieren bendiciones. Por eso el agua es bendita en el catolicismo romano. Para celebrar un bautismo en el catolicismo romano no se puede hacer con cualquier agua. ¿Me doy a entender? Sino con agua bendita, porque es un sacramento. Es decir, los objetos tienen poder. Nosotros no tenemos una perspectiva sacramental. Nosotros tenemos una perspectiva simbólica. No creemos que la hostia es Cristo, simplemente representa a Cristo simbólicamente. No creemos que el fruto de la vid es la sangre de Cristo, representa la sangre de Cristo. ¿Me doy a entender? Porque ellos creyeron que la hostia era el cuerpo de Cristo. Entonces en la Edad Media llegó a haber casos en que una persona por algún problema vomitó después de comulgar y dijeron, trae al diablo. La agarraron, la llevaron a la Santa Inquisición y a garrote vil, porque así se le llamaba, un palo lleno de picos, un golpe en el cuello, y así acababan con el diablo. Por esta perspectiva distorsionada sacramental. ¿Me doy a entender? Claro que ya no pueden hacer eso ahora. Pero, ¿se acuerdan cuando hicimos nuestra primera comunión? Nos dijeron, ni siquiera la mastiques, porque es Cristo. Deja que se te desbarate,
desvanezca en la boca, no la mastiques. ¿Les dijeron eso también? ¿O nomás a mí? Ah, bueno. Allá en la de San Juan Bosco hice yo mi primera comunión y pues así es la costumbre, ¿no? Así que ahí tenemos pues las herejías infiltradas en el cristianismo de la Edad Media. Y en el último capítulo que nos queda, que será el próximo, vamos a hacer un resumen de los avances misioneros del cristianismo durante la Edad Media, porque no todo fue derrotas, también hubo progresos, si se le puede llamar así. Entonces vamos a reservar eso para la última ocasión, que será el próximo video. Nos vemos entonces.